hemos dicho en repetidas ocasiones, hay causas, hay causalidades, pero no casualidades. Casualidad habla de algo inesperado que no estaba en el programa, se dio porque no hubo control de eso. Pero nosotros hemos aprendido por lo que Dios nos ha enseñado en su santa y bendita palabra, que Él tiene control hasta de las hojas que caen de los árboles. Usted se imagina cuántas hojas caen a diario de los árboles, millones y millones y millones de hojas. Y dice el Señor que Él tiene el control de cada una de ellas. No va a tener el control de lo que le está pasando a usted, no va a tener control de lo que me está pasando a mí, claro que sí. Y si nosotros nos aferramos en esa verdad y nos fundamentamos en ella, entonces crea que si Dios le está permitiendo entrar a un año nuevo, es porque algo especial tiene para su vida en este año que viene. Yo solamente quiero animarle a disponer su corazón, a disponer su mente, su espíritu a la voz de Dios. No solamente hemos dicho en este año que es necesario oír la voz de Dios. Muchos la oyen, pero no la escuchan. ¿Sí? Como cuando usted dice, no, yo oí que estaban pegando unos gritos, pero si fuera alguien nuestro hubiéramos escuchado, no hubiéramos oído y hubiéramos reaccionado. Eso es lo que demanda Dios, que no solamente oigamos cuando Él habla, sino que escuchemos, porque cuando escuchemos guardamos lo que escuchamos en nuestro corazón. Y en esta noche quiero pedirle unos minutos para que cada uno de nosotros podamos escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Marcos. ¿Sí? Marcos es segundo libro en el Nuevo Testamento. Vamos a abrirlo allí en el capítulo 12. Capítulo 12, capítulo 11, perdone, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Para los que no trajeron su Biblia, nos vamos a ayudar con el retroproyector, ¿sí? Vamos a ponernos sobre nuestros pies, ¿sí? Le voy a rogar, póngase sobre sus pies. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía higos, que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Yo quiero que saltemos al verso 20, ¿sí? De ahí mismo del capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está en este lugar. Y te adoramos y te bendecimos, ya no con un cántico, ya no con una alabanza, con una adoración. Ahora lo hacemos con nuestros propios labios, producto de lo que surge de nuestro corazón. Te bendecimos en este día, en esta noche, dándote gracias, Señor.
Muchísimas gracias por todo tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, Señor. Porque grande es tu fidelidad. Y por tu fidelidad, Señor, es que no hemos sido consumidos. Por eso, Señor, te honramos en esta hora y ahora te damos todo el honor, toda la gloria, pidiéndote en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo que no solamente bendigas tu palabra, sino que esa palabra sea aún de bendición a nuestras vidas, porque tú dices a través de ella que ella no volverá a ti vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la envías. Señor, cumple ese propósito en esta noche con tu palabra que será enviada a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Señor, declaramos que tú estableces millares de ángeles aquí para entorpecer cualquier actividad de nuestro adversario que quiera impedir que de alguna manera, Señor, alguien quede sin ser bendecido por tu santa y bendita palabra. Señor, cumple lo que ya tú prometiste por tu palabra a nuestras vidas, Señor, con lo que tú vas a hablar en esta noche a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos dándote gracias. Amén. Puede tomar asiento, ¿sí? Gloria a Dios. Bien. Quiero solicitarle a las personas que tuvieron la amabilidad de traer su Biblia, o si tiene su celular allí y cuenta con la Biblia, los servicios que le brinda, que la mantenga allí, sí, abierta, para que la podamos escudriñar todos. Hemos titulado esta palabra en esta noche, este mensaje: la hipocresía es del desagrado divino. Déjeme decirle que después de censurar Dios el pecado, lo que más censuró dentro de la humanidad, dentro de su pueblo y dentro de sus hijos, fue la hipocresía. Y por eso esta noche queremos compartir esta palabra bajo el título: la hipocresía es del desagrado divino. O sea, si hay algo que desagrada, que aborrece a Dios más de lo que usted se pueda imaginar, es la hipocresía, ¿sí? Es esa acción que en la humanidad el hombre adopta de poner una careta, ¿sí?, o un rostro que no es el que declara su personalidad. De eso queremos hablar en esta noche. Y para una mayor comprensión de lo que el Señor quiere hablarnos a todos y cada uno en esta noche, quiero recurrir al escenario de este pasaje que acabo de leer. Porque si nosotros conocemos el escenario, podremos comprender profundamente el porqué de este incidente y de la reacción que tuvo nuestro Señor Jesucristo. El escenario se dio o ocurrió precisamente un lunes como el día de hoy, ¿sí? Sin lugar a equivocarnos, sin duda alguna, este evento que acabamos de leer ocurrió un lunes como el día de hoy, a diferencia que ocurrió en la mañana y ya está cayendo el día. ¿Cómo tenemos la seguridad de que ese evento se dio un lunes? Precisamente por lo que se declara allí, que dice que se dio al día siguiente.
O sea que el día anterior era un día domingo. ¿Y cómo rayo usted sabe, pastor, que era un día domingo? Porque el día anterior fue el día en que se registró la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Y ese evento se dio un día domingo, ¿sí? El domingo anterior al día de su crucifixión. Ese domingo tradicionalmente lo conocemos como el Domingo de Ramos. Y es muy importante que usted conozca esto para entender la profundidad de las palabras que se describen allí, ¿sí? O sea que el día anterior Jesús había entrado en un asno a Jerusalén y la multitud lo aclamaba, ¿sí? Ese es precisamente ese domingo, como bien le decía, es aquel que en la tradición se conoce como Domingo de Ramos. Ahora dice el incidente que al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice ahí, tuvo Jesús hambre. No dice tuvieron. Jesús personalmente tuvo hambre. Ahora, quiero decirle que para ese día quedaban exactamente 5 días para su crucifixión. Oiga, quedaban 5 días para que Jesús terminara todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra, todo lo que su padre le había encomendado aquí en la tierra. Le quedaban exactamente 5 días. Aquel lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes sería crucificado. 5 días le quedaban a Jesús para su muerte. Y el Señor dice allí que salía de la ciudad de Betania muy de mañana, muy temprano, para dirigirse a Jerusalén. O sea que toda esa semana, que era su última semana aquí en este mundo, aquí en la tierra, él utilizó esa ciudad que estaba cerca de Jerusalén como su cuartel de reposo durante esa semana, esa última semana que él estuvo allí antes de su crucifixión. Y dice la historia que levantándose muy de mañana, ¿sí?, para ir temprano a Jerusalén, o sea, le era necesario estar temprano en la ciudad santa. Se estaban celebrando fiestas importantes, fiestas hebreas, ¿sí?, fiestas de los judíos, y para él le era necesario estar muy de mañana, que aparentemente salió de Betania rumbo a Jerusalén sin desayunar. Esa es la explicación por la cual dice allí que tuvo hambre. Se levantó muy de temprano, muy de mañana, se arregló y salió de Betania rumbo a Jerusalén, porque le urgía toda esa semana, su última semana aquí en la tierra, ¿sí? Y en ese trayecto, evidentemente en su humanidad, le despertó una necesidad humana, ¿sí?, la de la alimenticia, y dice que tuvo hambre. A primera vista, cuando leemos este pequeño pasaje, pero con un incidente muy profundo que tiene alcances que muchos de nosotros no tenemos idea. Decía, a primera vista, el incidente deja a cualquiera anonadado, deja a cualquiera perplejo, deja a cualquiera confundido, porque
Todo y cada uno de nosotros sabemos o de alguna manera nos hemos enterado que la costumbre de Jesús cuando hacía un milagro tenía la finalidad de bendecir y no de maldecir. Pero este es el único milagro que se registra en su ministerio, en que en lugar de bendecir, él maldijo. Y eso hace este incidente un incidente, como decía, muy especial, porque cada uno de nosotros sabemos que las Escrituras describen que llegará un día de juicio, ¿sí? Vendrá un día de juicio donde todos daremos cuenta de nuestras vidas aquí en la tierra, ¿sí? Y que ese día se manifestará toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios, pero todavía no ha llegado ese día. Y precisamente mientras Jesús estuvo en su ministerio aquí en la tierra, nunca se le conoció, ¿sí?, una actitud como la que reveló ese día. Una actitud que, como bien decía, a cualquiera deja confundido, lo deja perplejo. Nunca había escuchado a Jesús maldecir. ¿Lo escuchaste tú alguna vez? Tal vez le decía Pedro a Juan: no, yo nunca lo he escuchado maldecir. Pues eso es lo que dice aquí. Permítame volver a leerlo, porque si no le prestó atención, quizás ahora sí le prestará atención. Al día siguiente, porque le voy a decir una cosa, ¿sí? Hay algo que yo quiero que dejemos claro. No sé si a usted lo han maldecido una vez o varias veces en la vida. A mí me han maldecido, ¿sí? Déjeme decirle que una persona en un estado incoherente me maldijo, pero me maldijo siendo yo cristiano. Y sabe lo que dice la palabra de Dios como promesa para nosotros: que el que nos maldijere será maldecido. Así dice la palabra de Dios. Así que yo guardé silencio. No, y ahora recuerdo, no fue una ocasión, fueron 2 ocasiones. Y el final fue muy triste, ha sido muy triste. Pero vuelvo y repito, debe llamarnos poderosamente la atención, porque decía, ¿cuántos de nosotros no hemos sido maldecidos una vez o varias veces? Pero escúcheme lo que le voy a decir. Una cosa es ser maldecido por el hombre y otra cosa es ser maldecido por Dios. Son 2 cosas muy diferentes. Y yo quiero hablar esta noche de la única maldición que proclamó Jesucristo durante los 3 años y meses de ministerio aquí en la tierra. Dice allí en Marcos capítulo 11 versículo 12: al día siguiente, cuando salieron de Betania, dice, tuvo hambre. No tuvieron hambre, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie en fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y pasando por la mañana, dice otro pasaje más adelante, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Por qué? Porque Jesús la había maldecido. A veces nosotros tenemos el concepto que maldecir es proferir la palabra en sí. No, maldecir es decir algo malo en contra tuya. Nunca tengas tu hijo en esta vida. Alguien te dice eso, te está maldiciendo, ¿sí? A no tener heredad en esta vida, no tener una descendencia, un legado.
como descendencia tuya, ¿sí? Ahora, decía, a primera vista, el incidente deja a cualquiera confundido, porque es el único milagro en que se escucha a Jesús maldiciendo en lugar de bendecir, en el que destruye, oiga lo que le estoy diciendo, en lugar de restaurar a la vida. Oiga lo que estamos diciendo, no se conoce otro incidente, por más que usted trate de encontrar otro momento en la vida y el ministerio de Jesús maldiciendo, no lo va a encontrar, salvo en esta ocasión que maldijo una higuera. ¿Qué es una higuera para los que no conocen? Es una planta oriental, ¿sí? De allá del Medio Oriente, que produce una fruta conocida como higo. Las venden en los supermercados, en algunas tiendas, en conservas, ¿sí? Es una fruta con muchas referencias de proteína, muy deliciosa al paladar, ¿sí? Pues aparentemente, por lo que describe la palabra de Dios, Jesús quería conformarse, ya que no había desayunado y se le había despertado un hambre, quería conformarse con unas de estas frutas, ¿sí? Y dice que a lo lejos del camino, él vio una higuera, vio la planta, el árbol, y él se encaminó, pero dice que él lo hizo con la seguridad porque él vio que la higuera tenía hojas. Mire que lo describe 2 veces, que la higuera tenía hojas. Ahora, ¿por qué la Biblia enfatiza que tenía hojas? Porque esta planta oriental, a diferencia de muchas que nosotros tenemos aquí en América Latina, cuando ella brota sus hojas, es porque es un indicativo que a la vez de las hojas, ella da a su vez su fruto. O sea que cuando usted tenga la oportunidad de viajar al oriente y tenga esa oportunidad de ver una higuera y tiene hoja, tenga la seguridad que si tiene hoja es porque tiene fruto. Así que dice la historia que Jesús con hambre, caminando, ¿sí?, de Betania a Jerusalén, a lo lejos del camino vio una higuera, pero le llamó la atención que la higuera tenía hojas. Así que él estaba seguro que si tenía hoja es porque tenía fruto. Pero la historia sigue narrando que cuando él llegó a la planta, descubrió que no tenía fruto. ¿Sí? Y eso lo sorprendió, porque la cultura de ellos saben, tienen el conocimiento que la característica de esta planta es que si tiene hojas, ¿sí?, es porque tiene fruto. ¿Qué significa eso? Que la mayoría del tiempo ella vive sin hojas, ¿sí? Y que lógicamente cuando tú ves las hojas brotar, también están brotando su fruto. Así que si estaba llena de hojas, entonces definitivamente que tenía, ¿sí?, tenía frutos. Ahora, es importante recordar esta noche que prácticamente, como lo dije en un principio, el ministerio de Jesucristo estaba llegando a su fin. Es muy importante que usted tenga presente. Hace unos días atrás, el mundo celebró su nacimiento, ¿sí? Hace poco. Pero no fue hasta la edad de 30 años, dicen las escrituras, que él comenzó a ejercer el ministerio o la misión que su padre lo mandó a hacer aquí en la tierra. Dice que
que era de edad como de 30 años cuando inició esa misión, ¿sí? Pero aquí en esta escena recalcamos en un principio que él estaba a 5 días de la finalización de su ministerio o del propósito por el cual Dios lo mandó aquí a la tierra. Es muy importante que usted tenga presente eso para entender este incidente que es inusual, no solamente en la vida de Jesús maldiciendo, sino en todo su ministerio, ¿sí? Y lo que decía, es muy importante recordar que estaba al final de su ministerio y lo que le había tocado ver el día anterior, ¿sí? No había sido nada halagador. Oiga lo que estoy diciendo. 2 cosas que tenemos que tener presente para poder entender por qué la actitud de Jesús, ¿sí? En esta circunstancia que no se le conoció en toda su vida, en todo su ministerio. Bueno, ya decía, ya estaba para finalizar. Es como que a mí me hubieran mandado, escúcheme, me mandaron de Europa para Panamá a dejar organizado todo para empezar una empresa transnacional, pero me dieron una fecha tope para que yo cumpliera con esa responsabilidad. Y estoy a punto de finalizar ya mi tiempo aquí y tengo que estar seguro, ¿sí? Tengo que estar seguro que cumplí con lo que me encomendaron. Pues esa era la situación de Jesús. Estaba a 5 días de finalizar su ministerio. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que después de ese lunes, el siguiente viernes lo iban a crucificar. Así que no solamente tenemos que recordar esto, sino que también tenemos que tener presente que lo que él vio el día anterior a ese día no fue nada halagador para él. Oiga lo que le estoy diciendo. No fue nada que le resultó de su gusto. ¿Por qué? Porque dice la historia que si usted observa el pasaje anterior, ¿sí? En el libro de Marcos, si me ayuda por favor, en el libro de Mateo, en el capítulo 21, ¿sí? Mateo capítulo 21, en el versículo 18 se encuentra este mismo incidente. Pero en el pasaje anterior, en Mateo capítulo 21, versículo 12, dice allí que el día anterior se había dado la purificación del templo. Oiga lo que le estoy diciendo. O sea que el día anterior a Jesús le tocó ver un escenario, ¿sí?, que fue difícil para él. ¿Qué escenario? Que cuando él entra a Jerusalén y llega al templo, a la casa de su padre, ¿qué encontró en la casa de su padre? Que la casa de su padre era cualquier cosa menos lo que Dios había establecido para que fuera su casa, una casa de oración. La casa de su padre parecía más bien un mercado, que él lo describió una cueva de ladrones, que dice que a él le tocó sacar esos animales que estaban vendiendo allí, le tocó voltear, ¿sí?, la mesa de los cambistas. ¿Por qué? Porque venían judíos de todas partes del mundo y traían monedas del lugar donde residían y le tocaba cambiar esas monedas por la moneda local de allí, de Jerusalén, para poder comprar los animales para su sacrificio. Así que él le tocó, escúcheme, después de estar todos esos años ministrando al pueblo de Dios y saber que ya se iba, le tocó ver la triste historia
que la casa de su padre era cualquier cosa menos lo que Dios había establecido para ella. ¿Por qué quiero hablar de eso en esta noche? Porque quiero decirle que tristemente estamos viviendo tiempos en que las iglesias parecen cualquier cosa menos la casa de Dios. Ahora las iglesias se cogen para promover toda clase de eventos. Ahora las iglesias se utilizan para negociar, para producir lucro. Ahora las iglesias se utilizan para promover nuestros propios reinos y no el reino de Dios. Usted puede imaginarse cómo se sentía Jesús después de estar más de 3 años aquí, tratando de establecer la misión de Dios aquí en la tierra a través de él, y a 5 días se estaba percatando que no lo había logrado. Y no solamente eso, sino que el pueblo, escúcheme, el pueblo de Dios, Israel, mire, eran cualquier tipo de religioso, menos los verdaderos adoradores que Dios esperaba en la vida de ellos. Lo mismo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Hoy día, el hombre y la mujer, todos en general, estamos adoptando más una vida de religiosidad que la auténtica realidad que Dios ha querido tener con nosotros. Y no es otra cosa que una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Hace poco le decía a la iglesia que en todo el ministerio de Jesucristo nunca utilizó otro término para llamar a Dios que el término de padre, que el término de papá. Porque nosotros vemos en Dios cualquier cosa menos la más grande dicha y bendición de que sí es Dios, pero lo más importante, que es Dios, pero también es nuestro Padre Celestial. ¡Aleluya! Nuestro Padre amado. Decía, debemos recordar, debemos de tener presente, sí, que el ministerio de Jesús estaba llegando a su fin, pero lo que a él le había tocado ver el día anterior había sido muy triste para él. La casa de Dios se había corrompido y el pueblo del Señor había abandonado la auténtica adoración que Dios le había en todo momento establecido para la relación que quería tener con su pueblo, para adoptar una vida de religiosidad. Dice el pasaje que estamos utilizando como trasfondo bíblico, que Jesús camino a Jerusalén, dice, vio una higuera, pero vio una higuera adornada de hojas. ¿Qué quiero decirle con eso? Que lo que abundaba en esa higuera, lo que allí abundaba era hojas. Lo que le caracterizaba era hojas, porque la palabra de Dios lo enfatiza 2 veces, ¿sí? Y que él fue a ver si hallaba higos en ella por la naturaleza de la planta, que si tenía hojas, entonces tenía que tener higos. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que los expertos, los conocedores en la materia de agricultura señalan que las hojas en la higuera anuncian los primeros frutos, ¿sí?, de 2 cosechas que tiene, ¿sí?, esta planta. Esta planta tiene 2 cosechas en el año. Y que las hojas, mire, la característica es que siempre anuncian, ¿sí?, el tiempo de cosecha de los higos. Eso lo enseñan los expertos, los conocedores en materia de agricultura, que las hojas anuncian sus primeros frutos.
Y esta fue la causa que hizo que Jesús se dirigiera confiado de que él hallaría frutos en aquella higuera. Si aquella higuera estaba adornada de hojas, de abundante hoja, mire, era seguro que allí tenía que haber fruto. Pero dice la historia, dice el incidente registrado aquí, que cuando Jesús llegó no encontró fruto. Y por eso fue que terminó maldiciendo, ¿sí?, aquella higuera, declarándole: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al no encontrar fruto, dice la breve historia, que Jesús sentenció, escuche, Jesús sentenció aquella higuera que nunca tuviera la probabilidad de dar frutos. Ahora, yo quiero decirle algo, porque tal vez alguien diga aquí: pastor, pero lo mejor no hubiera sido que Jesús hiciera un milagro para que la higuera diera fruto. Pues yo quiero decirle a usted algo: si se nos ha olvidado que Dios lo sabe todo. Si hay una virtud, si hay un atributo entre los muchos que tiene Dios, es que Él lo sabe todo. Eso se conoce como omnisciencia, que no está la palabra de Dios, no está lo que vamos a decir en la boca, y ya Dios la sabe. Ya Dios la sabe. Y si Jesús, que Dios, maldijo esa higuera, es porque Él sabía que nunca iba a dar fruto. Oiga lo que le estoy diciendo. Si Él la maldijo, es porque Él sabía que no tenía ni nunca iba a dar fruto. En el Evangelio de Lucas hay un caso similar de una higuera que fue plantada en una viña, y dice que el dueño de aquella viña mandó a cortar aquella higuera porque tampoco daba fruto, ¿sí? Ahora, esta noche quiero decirle que la higuera es figura, es símbolo para referirse al pueblo de Israel, ¿sí? Hay muchos pasajes bíblicos que se utiliza a la higuera de manera simbólica para representar al pueblo de Dios conocido como Israel. Esto no era otra cosa que una ilustración que el Señor estaba dando de que así como esa higuera, así era el pueblo de Dios, así era Israel. ¿En qué se estaba sustentando Jesús para hacer esta comparación? Precisamente en lo que le había tocado ver el día anterior en la casa de su padre. En eso Él se sustentaba, en lo que a Él le había tocado ver. Que así como esa planta que estaba llena de hojas y que con esas hojas estaba anunciando que debería estar llena de fruto, así era el pueblo de Dios, adornado, pero muy adornado de religiosidad, pero con una falsa piedad en su relación con su Dios. Y por eso Jesús hace uso de este incidente para ilustrar la condición en que Él estaba viendo al pueblo de Dios unos pocos días antes de partir de este mundo. No estaba produciendo ningún fruto aquella higuera para darle gloria a Dios, como de igual manera estaba haciendo Israel en esos momentos en que había gozado por más de 3 años
de la presencia del mismo Dios con ellos. Después de tantos milagros, tantas manifestaciones de prodigio, de poder, todavía Israel no estaba produciendo fruto de toda esta oportunidad que habían tenido con la presencia de Jesucristo para darle gloria a nuestro Padre Celestial. Israel, el Israel de esos momentos que se describe aquí, era pura hoja, pero con nada de fruto. Así como aquella higuera, así era el Israel de esos momentos. Era una higuera con muchas hojas, pero nada de fruto. Era una nación de apariencia. Oiga, de apariencia de piedad. Porque, hermano, esta es una verdad ineludible. Mire, escúcheme. Este mundo está lleno de dioses. ¿Cuántos dioses usted no ha oído en el transcurso de vida que usted tiene? Pero déjeme decirle cuál es la diferencia de esos dioses con el Dios de Israel y con el Dios que nosotros conocemos. Que el Dios que nosotros conocemos, que el Dios de Israel es el único Dios que habla al hombre. Los demás dioses no hablan. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen pies, pero no caminan. Esa es la diferencia del Dios de Israel. Esa es la diferencia del Dios que nosotros hemos creído. Sí, una diferencia enorme. Es un Dios real. Pero mire lo que estamos diciendo. El Israel de aquellos tiempos nunca entendió esto. Sí, decía, era una Israel de pura hoja, pero nada de fruto. ¿De qué habla eso? De apariencia, de hipocresía. Con esta acción de Jesucristo contra la higuera, Jesús estaba manifestando su molestia por las vidas religiosas sin fruto de aquel pueblo conocido como Israel en aquellos tiempos. Oiga lo que le estoy diciendo. Con la acción de Jesucristo de maldecir aquella higuera. Mire, Jesús estaba manifestando el enojo, la ira, la molestia por la vida religiosa sin fruto que tenía el pueblo de Israel. Y déjenme decirle que a raíz de la maldición que Jesús profirió contra aquella higuera, que era tipo, ¿sí?, una ilustración, un simbolismo de que de igual manera era Israel y que así mismo iba a terminar. Mire que dice el verso 20 del mismo capítulo 11, que al día siguiente, dice, llegó la noche y Jesús, sí, con sus discípulos se regresaron a Betania, porque recuerde que Betania era el lugar de descanso para regresar todos los días a Jerusalén. Dice que el día martes, el día martes, cuando ellos despertaron y rumbo a Jerusalén y volvieron a pasar por el mismo camino y vieron la higuera, hicieron el comentario: mira, la higuera que Jesús maldijo se ha secado hasta las raíces. ¿Sabe? La historia enseña que 37 años después de este incidente, en el año 70 después de Jesucristo, Jerusalén fue invadida y fue arrasada y fue destruida para que se cumpliera lo que aquí el Señor había anunciado. 37 años después,
en el año 70 después de Cristo, se cumplió esta maldición simbólica que Jesús había hecho en la higuera, pero refiriéndose, ¿sí?, a la vida de apariencia, de religiosidad que Israel hasta ese momento había adoptado para vivir en la presencia del Señor. Tal vez alguien diga: pastor, pero ¿por qué ese mensaje para nosotros en esta noche? Quiero decirle que aquella higuera que se describe aquí, que Jesús maldijo, aparentaba tener frutos con sus derroches de hojas. Oiga, con el derroche de hojas que tenía, porque 2 veces se menciona, y si se menciona 2 veces, es porque la higuera estaba abarrotada de hojas. Entonces le decía: aquella higuera aparentaba tener fruto con su derroche de hoja. Y quiero decirle que de igual manera la apariencia de piedad o de religiosidad es lo que está caracterizando a la iglesia de estos tiempos. Oiga lo que le estoy diciendo. Ojalá que esta palabra de advertencia nos sirva para cada uno de nosotros, porque el incidente que se registró allí no estaba denotando otra cosa que el pueblo de Dios, conocido como Israel, a Jesús le tocó testificar que ese pueblo que tenía la experiencia de tener al verdadero Dios, lo que había determinado era tener una relación de apariencia con ese Dios. Pero esa experiencia pasada de Israel, pasada en Israel, en el pasado, es muy oportuna para cada uno de nosotros en estos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque consciente o inconscientemente no nos estamos dando cuenta que mucho estamos adoptando, ¿sí?, una apariencia de religiosidad. O sea, muchos de nosotros estamos mostrando una vida llena de follaje, de muchas hojas, pero no nos estamos dando cuenta que lo que estamos reflejando es una apariencia de piedad, una apariencia de religiosidad, pero que en realidad no se está viendo los frutos que deberían de verse en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe? Estamos viviendo tiempos en que la iglesia se está preocupando mucho más de lo que se ve por fuera que lo que hay por dentro. Estamos viviendo tiempos en que cada uno sabe dedicarle todo el tiempo de la vida para verse en un espejo y reflejar la mejor apariencia para el hombre que lo que Dios pueda estar viendo en nuestros corazones. Eso es lo que se está viviendo en la iglesia de estos tiempos. Una iglesia que, igual que la Israel de aquellos tiempos, escúcheme por favor, quiere vivir de apariencia. Oiga, quiere vivir de apariencia. Y la apariencia no es otra cosa que un sinónimo de hipocresía. Apariencia es lo que se ve por fuera, pero que no te deja ver lo que hay por dentro. Mire, hoy día el hombre, la humanidad, está adoptando una vida de religiosidad sin importar en realidad la calidad de relaciones que ha sido llamada para tener con el Señor. Hoy día nosotros estamos satisfaciendo más lo que el hombre pueda ver por fuera de nosotros que lo que nuestro Padre está viendo por dentro en cada uno de nosotros. Ese es el tiempo que estamos viviendo ahora. Ese es el tiempo, como decía, estamos llenándonos de hojas verdes y de hecho
Mucho nos vemos preciosos por fuera, pero ¿cómo estamos realmente por dentro? ¿Cómo estás realmente por dentro? Así como nos estamos preocupando por lo que estamos reflejando por fuera, ¿estás preocupándote por lo que estás mostrando por dentro? Porque a la presencia de Dios no se irá por lo que nosotros mostremos por fuera, sino por lo que estemos por dentro. La pregunta es, ¿cómo estamos por dentro? En esta noche, todos nos vemos hermosos como la higuera que atrajo la atención de Jesús. Con todo el respeto, en esta noche no hay ninguno que no se vea como aquella higuera con un follaje verde, con una abundancia, adornado de muchas hojas. Perdónenme, pero así nos vemos esta noche. Todos nos vemos, cada uno como higuera. Nos vemos abarrotados de hojas, y hojas hermosas, hojas verdes. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos por dentro? Porque una vez más, hermano, al cielo no se entra por lo que se vea por fuera. Al cielo se entra por lo que se ve por dentro. Amén. Aleluya. Yo quiero decirle en esta noche que aunque la interpretación primaria de este pasaje fue para el pueblo de Israel, también quiero decirle que la aplicación del mismo pasaje es para todos los hombres en todos los tiempos. Es cierto que lo que se dice allí fue para Israel. Nadie en duda lo que estamos diciendo en esta noche, que este fue un mensaje directo para Israel. Pero a la verdad, hermano, como decía, muchos no nos estamos dando cuenta que hemos cambiado, hermano, la dicha, el privilegio, hermano, la aventura, la experiencia de tener una relación íntima y estrecha con Dios por aparentar una vida de religiosidad. Y la pregunta para todo en esta noche es: ¿cómo está tu corazón por dentro? Porque yo quiero decirte que quizás para nosotros, hermano, cada uno de nosotros pudiéramos hacer gala de nuestra vestimenta en esta noche. Pero quiero decirle que para Dios no es importante lo que estamos reflejando por fuera, sino lo que estamos reflejando por dentro. En esta noche no vale la calidad de mi vestimenta, no vale el precio, no vale la marca. Para nuestro Padre Celestial, lo que realmente vale para Dios es la condición de nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta noche? ¿Cómo está nuestro corazón para recibir este nuevo año que vamos a comenzar en un par de minutos? ¿Cómo está? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la mayoría de los hombres de Dios y la mayoría de la iglesia donde todavía se ha preservado el verdadero culto a Dios, todos estamos convencidos de que el próximo año será un año muy especial para la iglesia. Pero lo importante es cómo está tu corazón para recibir este nuevo año. Porque si nuestras vidas ahora mismo son vidas llenas de hojas, adornadas de hojas, pero sin fruto, déjeme decirle que eso para nada va a servir para Dios. Para nada va a servir. Pero si esta noche nosotros estamos dispuestos a canjear todas las hojas de nuestras vidas por un fruto que Dios quiera
tener en nuestro corazón, hermano, entonces ha valido la pena escuchar este mensaje. Aleluya. Entonces ha valido la pena escuchar este mensaje. Amén. Gloria a Dios. Y quiero volver a recalcar, hermano, el año que está empezando no es cualquier año. Tal vez usted dirá, todos los años dicen la misma cosa. Sí, pero yo le estoy diciendo, lo que procuramos tener una comunión con Dios, sabemos que el 2019 no va a ser cualquier año. Va a ser un año abundante de la gloria de Dios. Pero va a ser muy importante cómo está nuestro corazón. Y la pregunta es, ¿cómo está tu corazón? Yo quiero invitarle a ponerse en pie. Póngase en pie y cierre sus ojos por un momento. ¿Sabe? Si la mayoría, si muchos de nosotros, hermanos, estábamos distrayéndonos con el follaje que refleja nuestra vida, sin importar los frutos que está dando nuestra vida, hoy el Señor y su palabra en su misericordia nos está dando una oportunidad, hermano, a que nuestras vidas no sean vidas adornadas de hojas, sino vidas llenas de fruto, pero frutos que le den gloria a nuestro Padre Celestial. Y esta es una noche, hermano, para que nosotros dispongamos, determinemos que el año 2019 no será cualquier año para nosotros. Va a ser un año de mucho fruto para la gloria de nuestro Padre Celestial. Yo quiero hacer una oración por todo y cada uno de nosotros. Y si usted se ve seducido a hacer esta oración, yo le invito a que usted repita conmigo la siguiente oración. Padre Celestial, en esta noche hemos escuchado el consejo de tu palabra y te damos gracias. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, de ser higueras llenas de hojas en lugar de estar llenas de fruto. Perdónanos, porque reconocemos que muchos hemos descuidado nuestra relación contigo. Pero declaramos en el nombre de Jesucristo que el año 2019 será nuestro año de nuestra relación contigo, el año de victoria y el año de fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo lo declaramos y te damos gracias. Amén. Dele palmas al Señor. Bien, hermanos, damos gracias a Dios. Estamos muy agradecidos con Dios por habernos regalado en su gracia la oportunidad de haber estado esta noche en su casa. Y no queríamos que este año fuera igual a los demás años, porque sabemos que el año 2019 es un año diferente y queríamos terminar el año 2018 y empezar el año 2019 de una forma diferente que agradara a nuestro Padre Celestial. Recibe toda la gloria, Señor, y dele una palma al Señor y estamos despedidos. Que Dios le bendiga a todos y feliz año nuevo. Aleluya. Que Dios le bendiga a todos.